Hola, buenos días. Esta es la clase número 10. Estamos hablando sobre bowls y shinties. Voy a compartirles la pantalla. Mi nombre es Victoria Sotelo, soy profesora del Centro Regional de Profesores del Suroeste. Y bueno, hoy vamos a dar los últimos autores, que son Baudelaire y Establet y Bowles y Shinties. Bien, ¿qué es lo que vamos a dar? Lo que es la educación y reproducción económica, marxismo y sociología de la educación. ¿Qué nos dicen Baudelot y Establet? La escuela capitalista en Francia es una de sus obras en el año 1987. Y lo que nos dicen ellos es: la escuela produce un tipo de división social que se corresponde con la división del trabajo social. Es un aparato al servicio de la burguesía, instrumentalizado para asegurar su dominación y la reproducción de su posición de clase. Para ello se ocupan de mostrar, a partir de estadísticas sobre el sistema de enseñanza francés, el abandono escolar y las tasas de escolarización para las distintas clases de edad. ¿Verdad? A través de estadísticas sobre el sistema de enseñanza francés, hay un abandono escolar y unas tasas de escolarización para distintas clases de edad. Estos estudios se hacen también en Uruguay. ¿Qué es lo que podemos señalar sobre esto? Hay una función selectiva y reproductiva del sistema escolar, y en la misma enseñanza primaria se producen los procesos que conducirán al alumnado hacia dos tipos de redes escolares diferentes y cerradas: la red primaria profesional y la red secundaria superior. Los retrasos que se producen a lo largo de la enseñanza primaria explican las posibilidades de acceder a un tipo u otro de red. La primera termina antes que la segunda y da acceso a un sector secundario en el mercado de trabajo con menor prestigio y remuneración. Cada red finalmente es engrosada fundamentalmente por distintas clases sociales, produciéndose de este modo el proceso de reproducción social a través de la escuela. Hay una imposibilidad de un paso de red a otra. ¿Cómo se produce la inculcación de la ideología burguesa dominante? Los alumnos asimilan el fracaso o el éxito escolar como el resultado de su capacidad individual. La igualdad en la escuela es, pues, una falacia ideológica necesaria para ocultar la división del alumnado en función de su origen social. La interacción escolar en la escuela produce desde muy temprano efectos diferentes sobre los hijos de los obreros o los hijos de los burgueses. El universo escolar repite, refuerza, prolonga y valora las condiciones de existencia de la familia burguesa y rechaza las condiciones de existencia de la clase obrera, ¿verdad? El aparato escolar francés no debe ser considerado como un sistema, como una máquina bien engrasada, dice ellos, funcionando a todo vapor, sino que funciona en favor del mayor beneficio para la burguesía. Es un lugar de múltiples contradicciones que son los efectos visibles de la contradicción fundamental entre la clase obrera y la burguesía. El profesorado constituye el último eslabón en la cadena de reproducción social, siendo el de primaria el que cumple de forma más eficaz su función al distribuir al alumnado hacia los dos tipos de redes de escolarización. El maestro de primaria realiza el papel de alfabetizador de masas, primaria y profesional, y de seleccionador de élites. Sí, adelante.
Muchas gracias, está bárbaro. Gracias. Ahora yo puedo. El profesorado constituye el último eslabón en la cadena de reproducción social, siendo el de primaria el que cumple de forma más eficaz su función al distribuir al alumnado hacia los dos tipos de redes de escolarización. El maestro de primaria realiza el papel de alfabetizador de masas, primaria profesional, y de seleccionador de élites, secundaria superior, de difusor de un catecismo pequeño burgués y de formador de agentes de ideología burguesa, dice Baudelet y Establet. Bien, ¿de qué manera aceptan los enseñantes, los maestros y profesores estas contradicciones? Para la mayor parte del profesorado, el acceso a la profesión representa una vía de promoción individual. El origen obrero del mismo se convierte en un factor que favorece la aceptación de los principios ideológicos del sistema. El tipo de habilidades pedagógicas transmitidas por el profesorado aseguran una formación de reproducción de la ideología dominante a partir de mecanismos que dotan al profesorado de la ilusión de dominar y controlar lo que transmite. La ilusión democrática, la creencia de la meritocracia y la ilusión laica, la creencia en la neutralidad del aparato escolar, aseguran la eficacia del trabajo reproductor del profesorado. Las presiones externas sobre su trabajo impiden la transformación de la lucidez parcial del profesorado en un conocimiento con contenido político. La pedagogía constituye la justificación técnica que permite al profesorado resolver las contradicciones entre sus ideas políticas y la definición apolítica de su rol profesional. Bueno, luego tenemos el punto de vista de Samuel Bowles y Herbert Gintis. Son economistas norteamericanos. Su teoría se llama de la correspondencia y su revisión, y su obra más conocida es Schooling in Capitalist America, en 1976. La escuela adquiere un protagonismo creciente como institución de control social de la fuerza de trabajo. La escuela y el mundo del trabajo se estructuran del mismo modo a partir de un sistema jerárquico de autoridad disciplinado que separa al individuo del control sobre lo que produce o sobre lo que debe aprender. La escuela incentiva a través de un sistema de premios en formas de cualificaciones, al igual que el empresario capitalista recompensa al trabajador en función de su productividad. A través de la inculcación ideológica, el sistema educativo desarrolla en los individuos un sistema de identidad de clase y unas formas de comportamiento que se adecúan a los diferentes perfiles laborales. Los individuos de las clases más desfavorecidas aprenden a obedecer y actuar según las normas, mientras que las clases privilegiadas, al alcanzar niveles educativos superiores, adquieren un sentido de autonomía indispensable para el desempeño de tareas de dirección y control. ¿Qué es el currículum oculto para estos autores? Es la correspondencia que hay entre la escuela y la empresa. La escuela es un ámbito de desarrollo de habilidades como donde se adquieren también hábitos y conciencia de clase. La escuela produce individuos con docilidad y sumisión suficientes para aceptar la integración en una organización que le proporciona remuneración económica a su trabajo, aunque no satisfacción, y que le somete a una jerarquía inflexible a lo largo de toda su vida laboral. Podemos también hablar de currículum oculto. Se llama currículum oculto a aquellos aprendizajes que son incorporados por los estudiantes, aunque dichos aspectos no figuren en el currículum oficial. Según las circunstancias y las personas en contacto con los estudiantes, dichos contenidos pueden o no ser enseñados con intención expresa. Cualquier entorno, incluso actividades sociales y recreacionales tradicionales, pueden brindar aprendizajes no buscados, ya que el aprendizaje se vincula no solo a las escuelas, sino también a las experiencias por las que pasa una persona, sean estas escolares o no. Currículum oculto se refiere a los conocimientos adquiridos en las escuelas primarias y secundarias, normalmente
con una connotación negativa, producto de la forma subrepticia de influir sobre personas en formación. Por ejemplo, genera rechazo los objetivos de algunos sistemas educativos de promover el desarrollo intelectual con ciertos sesgos o la acción de personas asociadas a corrientes ideológicas determinadas que utilizan su posición para influir sobre el desarrollo de sus estudiantes e inducirlos a adherir a puntos de vista afines a su posición ideológica. En este contexto, el currículo oculto puede reforzar las desigualdades sociales existentes mediante la enseñanza de temas y comportamientos en función de la clase y estatus social de los estudiantes, o puede servir como una herramienta para manipular estudiantes, induciéndolos hacia organizaciones foráneas al ámbito educativo, religiosas, políticas. El currículum oculto puede hacer referencia también a la transmisión de normas, valores y creencias que acompañan a los contenidos educativos formales y a las interacciones sociales en el seno de los centros educativos. Es la idea de que los centros educativos hacen más que la simple transmisión de conocimiento que establecen los currículos oficiales. Tras esto subyace el tema de las implicancias sociales, los cimientos políticos y los productos culturales de las actividades educativas modernas. Mientras que las primeras aproximaciones trataron de identificar la naturaleza antidemocrática escolar, estudios posteriores han tomado distintos matices, incluidos referidos al socialismo, el capitalismo y el anarquismo en la educación. En síntesis, lejos quedan ya los argumentos de la escuela como institución generadora de progreso tecnoeconómico y posibilitadora de movilidad e igualdad social. Las teorías de la reproducción toman a la escuela como un instrumento de dominación, como una institución al servicio de los intereses de grupos dominantes, lejos del universalismo y la neutralidad aparentes. La sociología de la educación se constituye como una ciencia desenmascaradora de las apariencias, desveladora de las definiciones sociales de la función integradora de la educación. Se produce la ruptura epistemológica con la definición oficial de los problemas sociales, evitando así la sociología espontánea. Las relaciones jerárquicas están reflejadas en las líneas de autoridad verticales que van de administradores a maestros y de maestros a estudiantes. El trabajo enajenado se refleja en la falta de control que tiene el estudiante sobre la educación, la enajenación de éste sobre el contenido de sus planes de estudio y la motivación escolar a través del sistema de recompensas externas en lugar de mediante la integración del estudiante. Bueno, espero que les haya sido muy útil la clase y nos reencontramos en la próxima clase. Que tengan un muy buen día.